Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Estoy esperando unos minutos para que nos conectemos para poder empezar nuestra clase. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más. Disculpen, estoy con mucha alergia. Bien, unos minutitos, unos segundos más y comienzo. Em, Bueno, bien, listo. Voy a dar por comenzada esta clase. Buenas tardes, bienvenidas. Espero que se encuentren todas muy bien, todos sus seres queridos también. Esta es nuestra clase de los miércoles. Vamos a hacer crochet. No he tenido mucho tiempo para estar conectada en el Facebook, así que espero que hayas visto la publicación en la que te contaba cuál era la idea para la clase de hoy. Hola, bienvenida. Bien, vuelvo a decir hola, bienvenidas, buenas tardes. Estamos en la clase de crochet, espero que hayas pasado, que te encuentres bien, que toda tu familia se encuentre bien y que sigamos haciendo todo lo posible para seguir de esta manera. Esta es, no sé, ya perdí la cuenta del número de clase, pero bien, si viste la publicación y por eso estás acá, hoy vamos a empezar nuestro suéter oversize. ¿Qué significa oversize? Significa talles grandes, ¿sí? Lo que no implica que sea exclusivamente para personas de talles grandes, sino que es el nombre que recibe un suéter que se ajusta a muchos tamaños de cuerpo, ¿sí? La idea de esta clase, o por lo menos como la estoy planteando, es darte la posibilidad, todas las herramientas y los conocimientos de los que dispongo para que vos puedas hacer este suéter para cualquier talle, utilizando cualquier tipo de hilado. Esto no se aplica solamente, lo que te voy a enseñar ahora, no se aplica solamente a específicamente esta construcción de suéter, sino que el tomar las medidas, cómo se toman las medidas, cómo se hace una muestra de tensión, cómo utilizar diferentes hilados y cómo aplicar eso a la construcción de cualquier suéter es mi intención en el día de hoy. Para empezar necesitamos
estar cómodas, porque esto va a llevar un tiempo y no necesariamente tejiendo, sino que necesito que explicarte lo importante que son las medidas, lo importante que es tomarte el trabajo de preparar una muestra de tensión y sacar un montón de cuentas que al final del día nos van a proporcionar todo lo que nosotros necesitamos para empezar y terminar nuestro proyecto con la menor cantidad de errores posibles. ¿Qué significa evitar errores en una artesanía como el tejido? Es tener que desarmar algo porque algo no nos está cuadrando. La idea de todo esto es que nos cuadren todas las cosas necesarias para terminar nuestro proyecto con la menor cantidad de inconvenientes posibles. ¿Ok? Bien, dicho todo esto, necesito que tomes en cuenta, primero, saber para quién vas a tejer. ¿Sí? Ya te dije, esto que yo estoy planteando sirve para cualquier talle, ¿sí? Pero lo primero que necesito saber es para quién voy a planear o para quién voy a hacer este tejido. Después lo que se necesita es 1 centímetro. Si disponemos, o sea, si tenemos a mano, entre comillas, la persona a la que le vamos a tejer el suéter, necesito tomar las medidas para esa persona. Si por alguna cuestión esa persona no se encuentra a mano, ¿sí? Podemos trabajar sobre alguna prenda que a esa persona le quede cómoda, que tenga las medidas. Es eso que uno se pone siempre y que siempre te sienta bien, te queda cómodo. Bien, sobre eso se van a tomar las medidas para hacer el suéter que nosotros estamos planeando. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Bien, las que vamos a tomar en cuenta para hacer cualquier proyecto de tejido son, si estamos trabajando un suéter con un cuello pequeño, ¿sí? Y lo vamos a trabajar de arriba hacia abajo, lo que yo necesito sería el contorno de mi cabeza, ¿sí? Yo necesito que el cuello de mi suéter, ¿sí?, me pase por mi cabeza. Entonces tengo que tomar el contorno de mi cabeza, buenas tardes, ¿sí?, como una medida importante, ¿sí? Esa medida es la que me va a permitir a mí que mi suéter, ¿sí?, me entre por mi cabeza. Si la construcción, esto que les estoy diciendo, va a ser de arriba hacia abajo, ¿ok? De no ser así, lo que yo necesito es el contorno de mi cuello, ¿sí? Pero el contorno de mi cuello no tomado acá, sino tomado acá, ¿sí? Yo voy a rodear el cuello con el centímetro, voy a buscar el huequito que tenemos acá y voy a apoyar el centímetro y ese es el contorno de mi cuello, ¿sí? Estas son todas medidas que yo tengo que ir tomando y anotando. Hola Aide, bienvenida, buenas tardes. Son las medidas que yo tengo que ir tomando, ¿sí? Primero, si voy a hacer el suéter de arriba hacia abajo, necesito el contorno de mi cabeza, ¿sí? Tomo la medida y lo anoto. Si por otro lado el suéter va a tener una construcción tradicional, esto de tradicional es entre comillas, ¿sí?, que sería por partes y empezado desde la cintura hacia arriba, lo que yo necesito es el contorno de mi cuello, que les acabo de mostrar cómo se toma, ¿sí? Otra de las medidas que son sumamente importantes es el contorno de pecho. ¿Qué es contorno de pecho? Bien, tradicionalmente, ¿sí?, el contorno de pecho es la medida que se toma por debajo de la sisa, ¿sí?, para nosotras las mujeres, sobre nuestro pecho, ¿sí?, sobre justo el borde, ¿sí?, que va sobre el busto, ¿ok? Tradicionalmente ese es el contorno de pecho. ¿Qué sucede? Sucede que las personas no tenemos nuestro cuerpo estándar, no es convencional, no somos todos iguales. Entonces,
yo les recomiendo que tomen como contorno de pecho, y esto vayan anotándolo, la parte más prominente de su cuerpo, que va desde debajo de los brazos hasta pasada la cintura. Yo casi diría las caderas, ¿sí? Si tenés mucho gusto, ¿sí? Vamos a tomar esa medida como contorno de pecho. Si por el contrario tenemos más pancita, ¿sí? Más pancita que busto, por ejemplo, vamos a tomar la pancita, ¿sí? La medida de la pancita como nuestro contorno de pecho. Si por el contrario tenemos un poco más abajo de la cintura, un poquito más de eso que llamamos rollitos o pancitos, esa parte como más prominente, digamos, sobresale más de nuestro cuerpo y queremos disimularla, vamos a tomar esa parte de nuestro cuerpo como la medida del contorno de pecho. ¿Queda claro? No sé si me estoy siendo clara. Hola Cintia, bienvenida en lo que te estoy contando. Pero es sumamente importante que sepas dónde tomar las medidas y qué medida tomar para que la prenda que estés tejiendo siente lo mejor posible, ¿sí? Yo insisto en esto. Nosotros vamos a encontrar, si entramos por internet, a un universo, ¿sí?, infinito de medidas y detalles. Son estándar. ¿Qué significa? Significa que la mayoría de las personas que tienen la talla S van a tener ciertas medidas de contorno de pecho, de largo de mangas, del largo total de la prenda, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Son estándar, es como si nosotros fuéramos a una tienda y consiguiéramos la ropa por un talle. Son todas iguales, o sea, el talle S tiene ciertas medidas, el talle L tiene ciertas medidas y son todas iguales. Lo que nosotros hacemos personalmente, ¿sí?, es intentar hacer algo particular para la persona a la que se lo estás haciendo. Entonces, no es lo mismo hacer algo, conseguir unas medidas estándar que utilizar las medidas sobre la persona a la que le querés tejer, ¿sí? Eso va a hacer que el resultado final de todo esto sea algo que se ajuste específicamente para la persona, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que tengas en cuenta las medidas para la persona a la que le estás tejiendo. Vuelvo a insistir, si no tenés la posibilidad de tomarle las medidas personalmente a la persona, podés pedirle que te acerque una prenda, ¿sí?, que le quede bien, que le resulte cómoda, y a partir de ahí tomar las medidas para hacer el trabajo que vos decidas. Y si no, podemos usar las medidas que se encuentran por internet, no pasa nada, están bien, no es que van a estar mal. Lo que yo les quiero, lo que insisto es en que son estándar, entonces puede que te queden un poco ajustadas de busto, porque por ahí tenés un poquito más de busto que de largo, o que te queden cortas porque tenés las mangas un poco más largas de las que corresponderían, entre comillas, al talle que elegiste, o bueno, nada, son estándar. A eso me refiero. Entonces, vuelvo a repetir. Si vas a hacer un suéter empezado desde arriba hacia abajo, ¿sí?, necesito primero el contorno de mi cabeza, porque me tengo que asegurar que mi suéter me pase por mi cabeza. Si por el contrario voy a empezar un suéter de la manera tradicional, y yo sigo insistiendo en esto de tradicional como entre comillas, porque hay muchas maneras de hacer algo, empezado desde abajo hacia arriba, lo que yo necesito es el contorno del cuello como una medida. Otra de las medidas es el contorno de pecho, que acabo de explicarte que no se trata del contorno de pecho real, sino de la parte más prominente de tu cuerpo en el torso, en lo que va desde debajo del brazo hasta donde sería un poquito más abajo de la cintura, donde empiezan las caderas. Una vez que tenés esas medidas, necesitas saber qué medidas tenemos de hombro, ¿sí? Y la medida del hombro va a ir desde aquí, no sé si se alcanza a ver, desde aquí, desde la unión del cuello con el hombro, ¿sí?, hasta el borde
donde empieza nuestro brazo. Esa va a ser la medida de nuestro hombro, ¿sí? Después, las sisas es el largo que va desde donde se une, donde empezaría el frente y la espalda, ¿sí? Hasta debajo del brazo, hasta acá, ¿sí? ¿Bien? ¿Se ve? Hasta acá. Que se miden más o menos unos 2 o 3 dedos por debajo de la axila. Nosotros no queremos una sisa que me quede pegada al brazo, porque eso impediría que me pudiera poner alguna ropa debajo de lo que estoy tejiendo, salvo que esté tejiendo una remera, ¿sí? No quiero que mi sisa me quede pegada al brazo, que me quede así, ¿sí? Entonces necesito tener un largo de sisa. Tradicionalmente se toma así, ¿sí? Y generalmente para las personas adultas tenemos una sisa de entre 20 y 22 centímetros para que nos quede cómodo. Ahora bien, también sucede que a veces las personas tenemos alguna parte de nuestro brazo un poco más grande que el resto, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos esta parte que generalmente es la parte como del antebrazo. Esta parte de acá es como la más gordita, ¿sí? Es la que a veces tiene un poquito más gordita esta parte de acá. ¿Qué sucede? Si yo quiero disimularla, ¿sí? Lo que voy a hacer es medirla. Voy a tomar el centímetro sobre esa parte más gordita, que a veces es esta o a veces acá, pegada al codo, ¿sí? Lo que voy a hacer es rodear esa parte con el centímetro y tomarle la medida. ¿Para qué lo necesito? Porque si la medida de esa partecita que es más gorda de mi brazo es más grande que la medida que yo tengo planeada para mi sisa, mi manga me va a quedar apretada, ¿ok? Y yo no quiero que mi manga me quede apretada, entonces tengo que estirar la sisa para poder compensar la diferencia que va a haber en las mangas, ¿sí? Puede que yo haya decidido que mi sisa tenga 20 centímetros de largo y resulta de que esa parte más gordita de mi cuerpo mide 22. Entonces cuando yo intente pasar el brazo por la manga, mi brazo va a pasar porque el tejido es elástico y va a ceder. ¿Pero qué va a pasar? Va a quedarme apretada y yo no quiero que me quede apretada, quiero una manga holgada que me quede cómoda. Entonces voy a tomar la medida de la parte más gordita de mi brazo, ¿sí? Otra cosa, quiero que, a mí por ejemplo, los puños me gustan ajustaditos. No me molesta que la manga quede abultada, como esta, ¿la ves? Queda como un poco abullonadita. A mí no me molesta eso, pero sí me molesta que los puños no se me ajusten, ¿sí? No me queden... necesito que mis puños estén pegados a mis brazos. Entonces, también necesito que el puño pueda pasar por mi mano, o sea que mi mano pueda entrar por mi puño sin estirar el tejido y romperlo, ¿sí? Porque es tejido y va a ceder, pero si es demasiado pequeño voy a terminar rompiéndolo. Entonces, para evitar eso, lo que también necesito medir es, no acá, porque como ustedes ven, yo tengo mis muñecas, por ejemplo, mucho más angostas que el ancho de mi palma de mi mano, ¿lo ves? Esta parte de acá es más chiquita que esta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a tomarme la medida de mi muñeca, voy a tener casi 2 centímetros menos que esta parte de acá y yo necesito pasar mi mano por esto, ¿ok? Entonces, la medida que voy a tomar es esta. Voy a doblar mi dedo gordo, así, y voy a tomar la medida de esta parte, ¿sí? Así, ¿lo ves? Yo necesito que esta parte, que es la más gorda, ¿sí? Pase por el puño. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta medida, ¿sí? Como la medida de mi puño, ¿ok? Otra medida que tenemos que tomar es el largo total del brazo, que vamos a tomarlo así, ay, se me complica, pero vamos a tomarlo desde acá, ¿sí? Pasando por el codo,
¿sí? Llegando hasta el puño, hasta el lugar donde yo quiero que llegue mi manga, ¿sí? Desde el hombro, bajando por todo el brazo, llegando hasta el lugar donde yo quiero que tenga mi manga. Ese sería el largo total de mi manga, ¿sí? Después voy a tomar la medida que yo quiero que tenga de adentro, ¿sí? Como para compensar, ¿sí? Bueno, yo digo, desde acá hasta el puño quiero que mi manga mide 65 centímetros. Le tengo que restar los 20 o 22 o 25 centímetros que yo decida hacer de sisa, ¿sí? ¿Y cómo lo mido? ¿Sí? Mido así. Pongo mi sisa, tomo mi brazo, 4 dedos para abajo más o menos, y a partir de ahí voy a tomar el largo de mi manga por adentro, ¿sí? Hasta el puño, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, ya estoy anotando todas esas medidas que son totalmente necesarias para lo que sigue después. Voy a tomar el largo total de lo que yo me quiero tejer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ponerlo por acá, otra vez en la unión del cuello con el hombro, desde ahí pasando por encima del busto para nosotras las mujeres, por encima de la barriguita de las personas, de los hombres, y voy a medirme todo, a ver si puedo así, todo el largo que yo quiera hasta donde yo quiero que llegue mi suéter, ¿ok? Que puede ser la cintura, puede ser la cadera, puede ser más abajo, puede ser debajo de la cola o hasta la rodilla o a donde yo quiera que me llegue. Y ese va a ser el largo total, ¿sí? De mi suéter. Entonces, volvemos acá. Si ya me entendiste, es alguien que me mande a decir algo, por favor, si me están siguiendo o no. Vuelvo a repetirte. Las medidas que vas a necesitar son el contorno de la cabeza. Si tu suéter va a ir de arriba abajo, ¿sí? Si lo vas a empezar desde arriba para abajo. Contorno de cabeza. Si no, el contorno del cuello. ¿Sí? Del cuello, de cuello. Otra de las medidas que vas a tomar es el contorno de pecho, teniendo en cuenta contorno de pecho. Bien. Otra de las medidas va a ser la sisa, o sea, el largo de sisa. Largo de sisa. Después vamos a tener en cuenta el largo de la manga. El largo de la manga. Después vamos a tener en cuenta el ancho del brazo, ¿sí? Y esto es la parte más ancha de tu brazo, la más gordita, ¿sí? Ancho de brazo. El ancho del puño. ¡Ay, gracias! Ahí ves, sos más linda. Bien. La otra medida que tenés que tener en cuenta es el ancho del puño. Y como última medida, el largo total, ¿sí? El largo total de la prenda. Bien, una vez que tenés tomadas todas estas medidas, lo que necesitas saber es qué material vas a tejer. ¿Ok? Yo acá tengo diferentes materiales que te los voy a ir mostrando, que te los voy a mostrar cuando dé vuelta mi cámara. Existen infinidad de materiales, ¿ok? Yo recomiendo siempre que que vos no elijas un material y después elijas un proyecto, ¿sí? Sino que intentes hacerlo al revés. Digas, bueno, ¿qué quiero tejer? ¿Sí? Y a partir de que decidas qué es lo que querés tejer, elijas el material para hacer ese proyecto. ¿Por qué? Porque eso te va a simplificar la elección del material, ¿sí? A ver, si yo, por ejemplo, yo soy una persona a la que los materiales voluminosos no me gustan, ¿sí? Sí quiero cosas que sean abrigadas o suaves, pero no voluminosas. No quiero que queden grandes. Entonces, para un suéter, por ejemplo, yo elegiría un hilado de bebé tejido doble o un hilado de bebé un poco más grueso tejido simple, ¿sí? No elegiría, por ejemplo, un cashmere semigordo, no lo elegiría.
Que no significa que a vos sí te guste, ¿sí? Si vos ves una fotografía y es eso lo que querés recrear en tu trabajo, tenés que tener en cuenta un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, la caída que tiene lo que está tejido, la foto que estás viendo, a la hora de elegir el material, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el material, voy a trabajar con lo que tengo y está bien, pero probablemente no termine teniendo el resultado que yo esperaba, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistirte, cuando vos decidas qué es lo que vas a tejer, elegís a partir de ahí el material para tejer, ¿ok? Eso para mí es como fundamental, porque si tejes algo con un material diferente, el resultado va a ser diferente. No te va a quedar la misma caída, no te va a quedar el mismo movimiento, no te va a dar las mismas dimensiones, no se va a parecer a lo que querés, ¿sí? Entonces, es frustrante. Entonces, primero elegí el diseño que vas a hacer y en función a lo que querés hacer, elegí el material. Esa es mi recomendación como básica. Después, elegí el material que a vos te guste, ¿sí? Con el que a vos te resulte cómodo trabajar o cuál sea tu preferencia. Eso no debería ser un impedimento a la hora de realizar un trabajo. Pero sí, tener en cuenta que si lo que vos estás queriendo tejer es una foto, ¿sí? De algo, un suéter o lo que sea, como por ejemplo las fotos que yo subí para este trabajo, tienen un movimiento, tienen unas dimensiones y tienen una caída, ¿sí? Que no se va a lograr con cualquier material. No significa que lo que vos tejas va a quedar mal, sino que simplemente no se vea como eso. No quede con ese movimiento o no tenga esa caída, o sea mucho más voluminoso, o sea más llovido, o bien, a eso me refiero. Entonces, una vez dicho todo esto, voy a pasar a dar vuelta a la cámara para explicarte y mostrarte un par de cosas. Así que tenedme un poquito de paciencia. Voy a girar, voy a poner la cámara en el soporte, ¿sí? Aquí, vamos. Y una vez que estemos por aquí... Hola, perdón, estoy acá, volví. Acá estoy. Hola, hola, volví, volví. Estoy aquí, chicas, digan hola. Hola. Hola, a ver ahí. Bien. Perfecto. Acá están todas las medidas que yo tengo que tomar. Por ejemplo, el largo de cabeza, el contorno de cabeza va a ser 49 centímetros, por ejemplo. El contorno de mi cuello va a ser de 39 centímetros. El contorno de mi pecho es de 90 centímetros. El largo de mi sisa va a ser de 20 centímetros. Estas son las medidas que ustedes ya deberían haber tomado mientras se las estaba explicando. El largo de mi manga es de 63 centímetros, ¿sí? El ancho de mi brazo es más chiquito, es de 19 centímetros. El ancho de mi puño es de 15 centímetros y el largo total de mi prenda va a ser de 70 centímetros, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo todo esto, voy a dejarlo a un lado, ¿sí? Porque necesito que veas los materiales de los que podemos disponer, ¿sí? Este es un material semigordo, hay materiales mucho más gruesos, hay materiales medianos, como este, ¿sí? ¿Lo ves? La diferencia que hay entre este material y este, ¿bien? Y por último, por ejemplo, tenemos este que es
muchísimo más fino, es el más finito de los tres, ¿ok? Bien. Para cada uno de estos materiales yo necesito diferentes agujas, ¿ok? Diferentes tamaños de agujas, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuál es la aguja recomendada? Dos cosas. Primero, si lo que estás comprando viene en ovillo, como este, por ejemplo, esto es una marca, puede ser cualquier marca de cualquier ovillo, ¿sí? El fabricante pone en la etiqueta en algún lugar, ¿sí?, las agujas con las que recomienda que esto se teja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto dice que está recomendado para tejer con agujas del 5,5 en 2 agujas y con agujas del número 5 para el crochet. Si compras por otro lado este tipo de material y lo que se vende en madejas suelto, generalmente el lugar donde vos vas a ir a comprar tu hilado te pueden recomendar cuál es la aguja con la que se recomienda tejerlos. Si no sabes, porque vas a usar algo que está en tu casa y no tenés mucha idea de qué aguja usar, te recomiendo lo siguiente. Toma una aguja, ¿sí?, y enganchala así, ¿sí? Si el hilado no sobresale de la cabeza del gancho, esa aguja es una de las agujas que yo puedo utilizar, ¿sí?, para tejerlo. Por ejemplo, esta. Voy a probar con esta, ¿sí? Esta es más grande, ¿ves? El hilado no sobresale, ¿sí?, de la cabeza del gancho. Tampoco tiene que quedar sumamente perdida dentro de la cabeza del gancho, porque si yo tomo esta aguja y tomo este hilado, el hilado queda demasiado abajo, ¿sí? Sino que tiene que quedar, el hilado tiene que quedar como pegada a la cabecita, ¿sí?, del gancho. No sobresalir, pero tampoco quedar tan metida dentro de la cabeza del gancho. Entonces, estas dos agujas, por ejemplo, serían recomendables para usar con este hilado. Esta aguja, ¿ves?, ¿sí?, sería recomendable para usar con este hilado, o puede ser una aguja un poco más pequeña. Por ejemplo, esta, a ver si funciona. ¿Lo ves? Esta sería recomendable para usar con este hilado. Y por último, esta que es más pequeña, ¿sí?, voy a usar una aguja un poco más pequeña y voy a hacer la misma prueba. ¿Lo ves? ¿Ves cómo queda? Igual esta aguja es como un poco difícil de verla por el color de la lana también. A ver esta. ¿Lo ves? Así. Así voy a decidir yo o ver yo, si no tengo, si ya no lo sé, porque si soy una tejedora experimentada probablemente ya sepa cuál es el número de aguja que voy a usar para tejer tal o cual cosa. Si por otro lado yo quisiera utilizar, como a mí me gusta, por ejemplo, este hilado que es muy fino, utilizarlo doble para tejer, también tengo que encontrar la aguja para poder tejerlo, y se hace de la misma manera. Voy a poner el hilado doble, voy a enganchar el gancho, voy a pasar el gancho por ahí y ver si yo puedo tejer con esto. Una vez que yo tejo, ¿sí?, una vez que yo ya elegí qué hilado voy a usar, qué gancho voy a usar para ese hilado, lo que yo necesito hacer es una muestra de mi tejido, ¿sí? ¿Para qué me vas a decir vos tengo que hacer eso? Si yo lo único que necesito es tejerme un suéter. Bien, yo necesito una muestra de tejido porque todo esto que yo tengo acá no tiene ningún sentido, ¿sí?, si no lo puedo transformar en puntos, ¿ok? Si yo no sé cuántos puntos son 49 centímetros, no puedo transformarlo en algo tejible, ¿ok? Y no van a ser la misma cantidad de puntos por centímetros si hago un punto bajo que un punto vareta, por ejemplo, ¿sí? Otra de las cosas que les quería mostrar acá hoy es lo siguiente.
nuestro suéter, ¿sí? Va a estar formado básicamente por 3 rectángulos, ¿sí? Lo vamos a tejer así. Acá va a estar básicamente el cuello, ¿sí? Y esto va a estar dividido lo vamos a hacer entero, lo vamos a trabajar de acá a acá, así, y lo vamos a trabajar para allá, con la misma manera que trabajamos la bufanda, ¿ok? Perdón que esto se mueve. Lo vamos a trabajar, ¿sí? Para allá. Cuando nosotros lo armemos, porque lo que vamos a hacer es básicamente una pieza larga doblada al medio y van a quedar el huequito como si fuera un poncho, ¿sí? Para nuestro cuello, ¿sí? Y después vamos a hacer 2 partes más pequeñas que van a ser las mangas, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, resulta ser que yo quiero el largo total, ¿sí? De mi suéter de 70 centímetros. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a tejerlo el ancho por el largo, sino que yo voy a tejer el largo de las 2 piezas, el frente, que sería este, y la espalda, que sería esta. Y yo quiero que mi frente mida 70 centímetros, por ejemplo, pero también quiero que la parte de atrás sea más larga que la de adelante, ¿sí? Entonces, la parte de adelante va a tener 70 centímetros más, ¿cuántos centímetros más largo lo quiero de atrás que de adelante? 5, 6, decidilo vos. Yo decido 5 centímetros, ¿ok? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Bien. ¿Cómo tejo? 75 centímetros más 70 centímetros, que en realidad serían 145 centímetros de largo total, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a terminar tejiendo en total, ¿sí? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo transformo esto, ¿sí? De centímetros a puntos? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Lo voy a hacer a partir de mi muestra. La muestra la voy a realizar con el material que yo elija, con el punto con el que voy a hacer todo mi tejido, ¿sí? Y con la aguja necesaria para hacerlo, ¿sí? ¿Qué significa la aguja necesaria? Significa que más allá de que el fabricante o la persona que te venda la lana te diga, sí, esta tenés que tejerla con una aguja 5, puede que a vos te quede muy apretado o que te quede muy suelto tu tejido con esa aguja recomendada. Entonces tenés que encontrar la aguja que sea perfecta para tu manera de tejer, ¿sí? ¿Estamos acá? ¿Entendés más o menos lo que estoy diciendo? Yo voy a tejer después esto pegado, ¿sí? A toda esta parte, ¿sí? Voy a pegar mi manga acá. ¿Sí? La voy a tejer, voy a terminar de tejer todo esto y voy a pegar mi manga acá, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito saber? Yo necesito una sisa de 20 centímetros, por ejemplo, o de 20 centímetros. ¿Qué significa de 20 centímetros? Significa que yo necesito 20 centímetros para este lado y 20 centímetros para este. Entonces, la parte más ancha de mi suéter, de mi manga, va a tener 40 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Y la parte más chiquitita va a tener 15 centímetros. Pero sigo sin saber cuántos puntos son, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a esto que es la muestra de mi tejido. La muestra de mi tejido yo te la voy a hacer con esta lana gruesa para que vos puedas ver, ¿sí? Cómo hacerlo. Esta lana yo la puedo tejer con una aguja número 5. Vos elegí la aguja que vaya con tu hilado y el hilado que vos tengas en este momento, ¿sí? Así que si lo tenés a mano, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una pequeña muestra, ¿sí? La idea es que en mi muestra, ¿sí? Me entren 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho, ¿ok? Y va a ser un cuadradito que yo voy a usar después para poder transformar los centímetros en puntos, ¿ok? Otra forma
sencilla y entre comillas de iniciar los trabajos, pero lo que yo intento con esto es darte herramientas, ¿sí? Para que vos puedas pensar en realizar cualquier trabajo que vos quieras, ¿sí? Entonces, esto podría estar pensado, por ejemplo, ¿sí? De otra manera. Yo podría haber pensado esto en rectángulos, ¿ok? Un rectángulo que sería la espalda, un rectángulo con el cuello que sería el frente, ¿sí? Y los dos rectángulos que harían las mangas, ¿ok? Esta es otra manera de construcción. Yo haría este ancho, ¿sí? Y tejería a lo largo la cantidad que yo quisiera. Por ejemplo, la espalda tendría 75 centímetros de alto y el ancho tengo que decidirlo en este momento porque en realidad no voy a usar mi contorno de pecho de 90, sino que como es oversize yo le tengo que agregar por lo menos 10 centímetros como mínimo, ¿sí? A mi ancho de pecho. Yo puedo agregarle 10, 15 o 20 centímetros a la parte más ancha de mi cuerpo para hacer mi tamaño oversize. ¿Qué significa esto? Que a mi contorno de pecho yo le voy a agregar la cantidad de centímetros que yo quiera para que me quede ancho. La idea es que no me quede pegado al cuerpo, sino que sea algo amplio, ¿ok? Entonces yo voy a decidir que le voy a agregar 20 centímetros a mi contorno de pecho para hacer mi suéter. ¿Qué significa eso entonces? Que mi ancho de pecho va a pasar de 90 centímetros a 110 centímetros. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué significan estos 110 centímetros? Que es todo el contorno de mi pecho. O sea, todo mi pecho, ¿sí? Son 110 centímetros que yo voy a tejer. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la mitad. Tengo un frente y tengo una espalda. O sea que estos 110 centímetros lo tengo que dividir a la mitad, ¿sí? Para saber cuánto va a ser el ancho que yo tengo que tejer esta parte de acá en la construcción tradicional, ¿sí? Si yo tuviera 90 centímetros de contorno de pecho, voy a dividirlo en dos partes y diría, bueno, me tocan 45 centímetros para la espalda y 45 centímetros para el frente. Cuando los una me van a dar los 90 centímetros que yo tengo de contorno de pecho, ¿ok? Pero resulta de que yo quiero que mi suéter sea holgado, o sea que van a ser 110 centímetros, por consiguiente, mi suéter va a tener 55 centímetros de ancho, ¿ok? Por ejemplo, el tuyo puede tener lo que vos decidas que tenga y va a depender, va a partir del contorno de tu pecho, ¿sí? Yo recomendaría que si sos muy flaquita y no te gustan las cosas muy grandes, unos 10 o 15 centímetros como para empezar. Si sos un poquito más robusta, ¿sí? A partir de 20, 25 y hasta 40 centímetros más grande que tu tamaño del contorno de pecho está bien, ¿ok? Entonces, yo vuelvo a insistir, voy a poner 20, vos vas a ponerlo el tamaño, le vas a sumar la cantidad de centímetros que vos quieras, ¿ok? Vuelvo a insistir, esta sería la forma tradicional, ¿sí? De tejer un suéter. Esta es la tradicional. Nosotros no vamos a usar esta manera tradicional. O sí, pero al revés. Nosotros vamos a empezar por acá, no vamos a empezar por la cintura, vamos a empezar por el costado de nuestro suéter, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es no tejerlo en partes, sino que lo voy a tejer entero, ¿sí? Esto que vos estás viendo sería el costado, ¿sí? De la parte del frente y el costado de la parte de la espalda de tu suéter. Después lo vamos a doblar al medio y vamos a hacer una costura por acá, ¿sí? Lo vamos a doblar y vamos a hacer una costura.
¿ok? No sé si me estás siguiendo. Entonces, yo necesito el largo total, que sería la suma de esta parte de la espalda más el frente, ¿sí? A mí me da 145 centímetros. La suma de esto más esto, ¿ok? Porque lo vamos a hacer juntos. Y no vamos a empezar a tejerlo de acá, que sería la cintura, sino que vamos a empezar a tejerlo del costado, de acá para allá, ¿ok? Entonces, yo voy a necesitar tejer 145 centímetros de puntos así, y voy a tener que tejer 55 centímetros, ¿sí? Así, de largo, de alto, ¿está bien? Pero no sé cuántos puntos son, ni cuántas hileras son esta construcción. Ninguna, ni esta, porque lo único que tengo en este momento son centímetros, ¿ok? No tengo puntos, ni tengo vueltas, ¿sí? Yo voy a hacer hoy una muestra con el punto que vamos a tejer este suéter. Es sumamente sencilla porque la idea es que pueda hacerlo cualquier persona, ¿sí? A la persona que recién empiece a tejer va a poder realizar este suéter, ¿sí? Ahora, en este momento, voy a empezar con la muestra para nuestro tejido. Entonces, dejo la parte técnica y me voy a la parte práctica. Nosotros ya hemos aprendido a realizar los tejidos sin cadenas de inicio. Este es un buen momento para aprenderlo, o si no querés o no te interesa, podés empezar a hacer las cadenas tradicionales, ¿ok? Yo voy a trabajar, el punto que vamos a trabajar nosotros esta vez, te explico, es medias varetas. Todo nuestro trabajo va a estar hecho en medias varetas, así que para empezar nuestra muestra y después nuestro tejido sin cadenas de inicio, vamos a empezar con 2 cadenas de inicio. Voy a hacer una lazada como si fuera a hacer la vareta completa y voy a ir a este lugar, ¿okay? Voy a entrar por acá y voy a hacer una lazada. Te recuerdo que para hacer los tejidos, para iniciar los tejidos sin cadenas de inicio, lo que vamos a hacer es tejerlas a medida que vamos tejiendo los puntos, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una lazada y voy a sacar el primer punto solo. Y vuelvo a insistir, esto es siempre y para cualquier punto que nosotros decidamos tejer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es sacar un solo aro de los que tengamos en la aguja. Y como te estaba diciendo, nuestro trabajo lo vamos a hacer en medias varetas. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que tengo las 3 aros otra vez en mi aguja, voy a hacer una lazada y voy a sacar todos los aritos a la vez, ¿sí? Y acá hice mi segunda, sí, porque esta sería la primera, mi segunda media vareta. Voy a hacer una lazada y voy a buscar acá la cadena que acabo de formar, ¿sí? Cuando saqué solo el primer arito. ¿Lo ves? Así. Si no sabes cómo o no me podés seguir en este momento, hacé las cadenas tradicionales y empezá tu trabajo de la manera tradicional. Si querés aprenderlo, ¿sí? Te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube y que lo busques, que ahí lo subí con varetas. Está subido solo con varetas, pero esto se aplica a todos los puntos de la misma manera. Lo primero que hago es sacar el primer aro solo, que es lo que me va a formar a mí mi cadeneta de inicio, y después realizo el punto que sea que esté utilizando o que decida utilizar para mi trabajo, ¿ok? ¿Cuántos puntos voy a hacer para mi muestra? Los que yo necesite o los que considere que pueden llegar a entrar dentro de 10 centímetros, ¿ok? ¿Cómo los voy a calcular? No necesito calcularlos. Lo que tengo que hacer es simplemente poner lo que voy tejiendo a la par de 1 centímetro y ver cuando llegue a 10. Y ahí paro, ¿sí? Esto también puedo hacerlo, ¿sí?
directamente sobre la cantidad de centímetros que tengo para tejer. Y está bien, lo que sucede es que no me va a permitir calcular la cantidad de hileras que yo necesito para empezar a hacer, por ejemplo, una sisa o un cuello o, bueno, no sé, ojales o lo que sea que yo tenga que ponerle a mi suéter. ¿Ok? Entonces, vamos por acá, ¿sí? Y con esta muestra yo voy a pasar a enseñarte cuál es el punto con el que vamos a tejer todo nuestro suéter. ¿Ok? Bien. Vamos por acá, voy a agarrar mi centímetro y vamos a medir cuántos centímetros vamos ahora. ¿Ves que el inicio sin cadenas, o sea, iniciar mi tejido sin las cadenas de inicio, a mí me permite una flexibilidad que las cadenas de inicio no me dan? Pero si no podés trabajar de esta manera, ¿ves? Acabo de llegar a mis 10 centímetros. ¿Lo estás viendo? Desde acá hasta acá acaban de llegar a mis 10 centímetros. ¿Ok? Bien. Vuelvo a insistirte. Lo que a mí me da, me da mucha flexibilidad empezar mi tejido, ¿sí? Sin cadenas de inicio. Si, por otro lado, vos estás acostumbrada a tejer de la manera tradicional con tus cadenas de inicio, yo te recomiendo que utilices siempre, para hacer las cadenas, una aguja, un punto o medio punto más grande que la que vas a utilizar para hacer todo tu tejido. Hola, Mili. Una vez que tengo mis 10, ¿lo ves? Tengo mis 10 centímetros tejidos, lo que voy a hacer es empezar con el punto, ¿sí?, que yo quiero realizar en mi tejido. Voy a girar mi tejido, voy a enroscarlo y esta es otra manera, otra vez, una manera nueva de empezar los tejidos sin las cadenas de inicio que a mí me permiten, ¿sí?, tener un falso inicio, ¿sí?, acá. Se me acaba de escapar el punto. Bien. Que me da un aspecto de una vareta o de una media vareta o de lo que sea que esté iniciando mi punto, ¿sí?, sin que me queden mis cadenas de inicio. Pero si vamos por la manera tradicional, lo que tendrías que hacer ahora es 2 cadenas de inicio, porque vamos a trabajar todo nuestro trabajo, todo nuestro suéter va a estar trabajado en medias varetas. Vas a hacer 2 cadenas de inicio, vas a girar el tejido. Y lo que vas a hacer es tener en cuenta que estas cadenas que hiciste pertenecen a este primer punto, a este. O sea que si vas a trabajar con las cadenas de inicio, lo que vas a hacer es empezar a trabajar acá. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, lo que yo voy a hacer ahora es trabajar todo mi trabajo de esta manera. Voy a entrar de atrás para adelante, así, y voy a sacar para atrás, ¿sí?, por acá. A ver, esto se me va a complicar para explicarlo así. A ver, del otro lado. Giré mi tejido, subí con mis 2 cadenas y voy a empezar por acá. Así me va a quedar más fácil, mira. Nuestro tejido tiene las 2 patitas y acá atrás, ¿estás viendo estas? ¿Las ves? Bien, nosotros no vamos a entrar al tejido de la manera tradicional, de acá para allá, sino que vamos a agarrar esta patita, así, y vamos a trabajar por ahí, ¿ok? Todas las vueltas van a ser iguales, así que voy a hacer una lazada, voy a tomar el punto por acá, no las cadenas, ¿las ves? No las cadenas como lo tomamos tradicionalmente, sino esta patita que se ve acá, esta la vamos a tomar de abajo hacia arriba, así, y vamos a hacer la lazada y cuando tengas los 3 aritos los vas a cerrar juntos. Y otra vez vas a tomar lazada y nosotros tendríamos que tejer por acá, así, ¿lo ves? Esta es la manera tradicional, no la vamos a hacer así, lo vamos a hacer por acá, ¿sí? Nos vamos a meter por acá abajo, así,
Y vamos a tomar el punto y lo vamos a sacar. Otra vez, lazada, tomo el punto así. Acá se ve como si fueran otras cadenitas, ¿las ves? Bien, voy a tomar esta patita, la de abajo, la que está más cerca mío, de abajo hacia arriba, ¿sí? Me voy a meter por el arito que se queda formado acá, no por estos de acá, sino del costado, ¿sí? Por acá. ¿Se entiende? Alguien que me diga si se entiende. Lazada. Y otra vez, tengo las cadenas y el agujerito sería este, por donde entraría normalmente a tejer. No voy a usar eso, voy a mirar el tejido así, que acá me queda como, ¿lo ves? Como otra flechita. Bueno, voy a usar la pata de abajo y voy a entrar de abajo hacia arriba por el medio, acá, ¿sí? Del huequito. Y ahí voy a hacer mi medio punto. Y otra vez, y en el que sigue, tengo mi flechita y voy a usar la pata de abajo, así, ¿sí? Perfecto. Y voy a hacer mi medio punto. Y otra vez, por acá. ¿Ves que queda igual que acá? Que esta es la parte de arriba de lo que acabo de tejer. No voy a trabajar con la parte de arriba, voy a trabajar con la parte del frente, o sea, lo que yo estoy viendo de frente en mi tejido, ¿sí? Y acá vuelvo a ver como una flecha. Bueno, voy a utilizar la pata de abajo de esta flecha, así. ¿Ok? Otra vez. Bien, acá. Así. Y otra vez voy a hacer una lazada y vuelvo a tejer por acá. ¿Sí? Se me complica ver por el teléfono, así que ténganme paciencia, chicas. Otra vez, lazada y voy a trabajar esta vez con la patita de abajo, ¿ok? Esta, ¿sí? Con la flechita, la patita de abajo. Alguien que me diga si se entiende lo que estoy explicando. Otra vez, por acá, y voy a tomar la patita esa que queda por debajo. Otra vez, y voy a usar la patita que queda por debajo. Recuerden esto, el primero y el último de los puntos los voy a tejer normales, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a ser los puntos que yo voy a utilizar, ¿sí? Para después hacer las terminaciones de mi tejido, ¿sí? Entonces, el primero y el último punto no lo voy a tejer por atrás, sino que lo voy a tejer por adelante. Estas serían las cadenas que yo hice de inicio cuando empecé el tejido, así que voy a contar y me voy a meter en la segunda y voy a hacer mi último punto. Así se ve de este lado, pero mirá lo que está pasando acá. Mirá qué bonito que se ve. ¿Lo ves? Queda en relieve. Esto es lo que yo voy a tejer, ¿sí? Todo a lo largo de mi suéter y me va a hacer la impresión de un falso inglés, ¿sí? Tejí mi último punto. Tengo que empezar mi punto normal, ¿sí? Y es una media vareta, así que voy a hacer esto, voy a girar el tejido, ¿sí? Voy a entrar mi aguja por el primer hueco normal, voy a sacar todo de una sola vez y voy a hacer una lazada y un punto. Y acá tengo mi primer falsa media vareta, ¿sí? La primera. Y yo voy a volver a trabajar, ¿sí? Otra vez todo mi tejido por esta patita que estoy viendo acá, ¿sí? Nosotros vemos esta como una flecha, voy a trabajar esta patita, así. ¿Lo ves? Alguien que me diga si se entiende lo que estoy diciendo. Si vos trabajás de la manera tradicional, en este momento hiciste la primer vareta o la primer media vareta, la hiciste con cadenas, así que haces tus 2 cadenas de subida y empezás a trabajar en el punto siguiente, ¿sí? Normal, no hay problema. Pero en vez de trabajar sobre las cadenas como trabajaríamos tradicionalmente metiendo el punto por acá, la aguja por acá, lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se ve de costado. Y lo que veo de costado es acá una V parecida a esta. Es parecida, ¿sí? Bueno, voy a trabajar con la pata de abajo, haciendo medias varetas. Que las medias varetas son lazada,
entro, traigo la hebra y cuando tengo los 3 aritos en la aguja, los saco juntos. Y otra vez, lazada, entro por acá, traigo la hebra, saco los puntos. Lazada, entro por acá, traigo la hebra, cierro todos los puntos juntos. Otra vez. Así es mi muestra de tejido, ¿sí? Es la muestra de tensión, es lo que a mí me va a mostrar cómo me queda mi tejido, ¿sí? Cómo va a ser mi tejido, si va a quedar esponjoso, si me va a quedar apretado. Si te queda muy blandito, necesitas achicar la aguja. Si te queda muy apretado, necesitas agrandar el número de tu aguja, ¿sí? Esto lo que necesitas es hacerlo siempre antes de empezar un tejido, ¿sí? Para que el resultado final de lo que estés haciendo quede como vos querés que quede, ¿ok? Vuelvo acá, estoy en mi anteúltimo punto, que es este, ¿sí? Y ahora mi último punto, que es este. Bien, el último punto lo voy a tejer normal. Yo hice 2 cadenas de subida, ¿sí? La vuelta anterior, entonces tengo que encontrar la segunda cadena, ¿sí? Y hacer el punto. No te olvides porque si te olvidas de hacer los puntos, vas a terminar con cada vez menos puntos y se te va a achicar el tejido. ¿Qué pasó? Hice una vuelta y me queda un relieve para un lado, terminé la segunda vuelta. Voy a estirar mi lana. Si estás trabajando de la manera tradicional, este es el momento en que haces tus 2 cadenas de subida y giras tu tejido, ¿sí? Y mira lo que pasa. Queda de un lado y del otro el relieve y queda un trabajo re bonito. ¿Me estás viendo? Bien. Una vez que giré mi trabajo, retuerzo otra vez. Yo trabajo con esto que es la manera de hacer falsos inicios, pero que me dan a mí la posibilidad de que no me queden los huecos como me quedan cuando empiezo con las cadenas. ¿Lo ves? Acá empecé con las cadenas y me quedó este hueco. Acá empecé de este lado, mejor dicho, empecé la segunda vuelta, ¿sí? Acá con una falsa media vareta y ves que no queda, que no se nota, digamos, no queda este hueco que después me recuesta con las terminaciones, porque me queda un súper hueco y uno normal, un súper hueco y uno normal. Bueno, el inicio con una falsa vareta, con una falsa media vareta, con un falso medio punto, lo que hace es que no me queden esos huecos tan grandes, nada más, pero no tiene otra finalidad. Y mi siguiente vuelta va a ser otra vez lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Teóricamente debería trabajar con estos por acá. Bueno, no, voy a trabajar con estas 2 patas de acá, metiendo mi aguja por acá. ¿Sí? A ver, si alguien me puede decir si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Si se ve lo que estoy mostrando. ¿Ok? Así. Yo les cuento que en teoría, voy acá, ¿sí? Vamos a tejer juntos este suéter en oversize, este suéter grande, gigante, perdón, pero no estoy viendo por el reflejo del teléfono, perdón. Bien, lo vamos a tejer juntos, pero yo voy a hacer un mini tejido, ¿sí? Hola, Gla, bienvenida. Entonces, otra vez, no veo por el reflejo del teléfono. Estoy acá. Voy a usar esta pata. Esta. ¿La ves? Bien. Y voy a tejer mi medio punto. Y voy otra vez acá y voy a tejer acá mi siguiente media vareta. Y voy por acá y voy a tejer acá mi siguiente. Gracias, Mili. Mi siguiente media vareta, ¿ok? Estoy trabajando no como trabajaría tradicionalmente. Yo tradicionalmente entraría, ¿ves el huequito que queda entre estas 2 patitas? Entraría por acá y traería la hebra de atrás hacia adelante,
¿ok? Bien, no estoy trabajando así, estoy usando estas dos patitas que se ven acá, pero trabajando sobre la patita de abajo, ¿sí? Me voy a meter por acá, así, ¿sí? Y voy a hacer el punto, que es una media vareta. Y recordá que el primero y el último de los puntos los voy a tejer siempre de la manera normal. ¿Por qué? Porque son los puntos que yo voy a utilizar para terminar mi tejido, ¿sí? Los que voy a usar para terminar, para coser o hacer las terminaciones que yo necesite. Y el último punto está acá. ¿Ves? Acá. Esta es la cadena que se forma, ¿sí? Cuando yo hago mi falsa media vareta en este caso. ¿Ok? Bien. Último punto. ¿Ves cómo va quedando? Mira qué lindo. ¿Lo ves? Bien. Este es el punto que vamos a usar para hacer todo nuestro suéter. ¿Sí? Entonces, si estás acá, te toca hacer tus 2 cadenas de subida y girar tu trabajo. Yo voy a estirar mi hebra, enroscarla, pasar por el punto como normalmente lo haría y ahora haría un punto. Y vuelvo a trabajar sobre este lado, ¿sí? Voy a trabajar no sobre este, sino sobre esto. Y voy a usar la patita de abajo de los agujeritos estos que estoy viendo. ¿Los ves? Voy a usar la patita de abajo. Otra vez, hago una lazada. Así. ¿Bien? Traigo la hebra y cuando las tengo las 3, paso las 3 juntas. Otra vez, la de abajo, así. ¿Ok? Y voy a tejer así. Y vuelvo por acá. Vuelvo a insistirte. Vos vas a tomarte tus medidas. Vas a trabajar con tus medidas. Acordate que al contorno de tu pecho le tenés que agregar como mínimo de 15 a 30, 35, 40 centímetros más para empezar a hacer tu oversize, ¿ok? Eso se va a transformar, ¿sí? En tu saco, en el ancho que va a tener tu suéter. Así que decidí cuán ancho lo querés y agregale a tu contorno de pecho la cantidad de centímetros necesarias para que quede lo suficientemente holgado y a vos te quede cómodo y te guste el resultado. ¿Ok? Bien, terminé mi siguiente vuelta. Y lo que voy a hacer ahora es terminar otra vez con un punto normal, ¿sí? Sobre el último punto. Así. ¿Ok? ¿Ves? Esto va quedando derecho, sin huecos, ¿sí? Que yo, ya saben, tengo muchos TOC y uno de ellos es que los huecos innecesarios exasperan mis nervios. Esta es la visual, ¿sí? De cómo va a quedar tu suéter. Recuerda esto, nosotros, ¿sí? Vamos a tejer nuestro suéter de esta manera, de así. No se va a ver así nuestro suéter, ¿sí? Nuestro suéter es, a ver, otra vez, insisto. Si nosotros lo estuviéramos haciendo de la manera tradicional, empezando desde la cintura hacia los hombros, el punto que estoy haciendo ahora se vería de esta manera, de acá para allá. Se verían líneas, ¿sí? Horizontales. La construcción de nuestro suéter no es de esta manera, ¿sí? La construcción de nuestro suéter es de lado a lado, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar desde un lado hacia el otro lado. Y de manera entera, yo voy a trabajar lo que va a ser el frente. Este es el costado de mi trabajo, ¿sí? Yo voy a trabajar lo que es el frente y la espalda todos juntos, ¿sí? Voy a poner la cantidad de puntos necesarios para que a mí me dé, en este caso, 145 centímetros, que es lo que yo quiero que tenga de largo total, ¿sí? Mi suéter, ¿ok? Bien.
Ya hice, cada uno de estos cordones son 2 vueltas, o sea que hice 2, 4 y voy por la vuelta, por las 5, digamos, ¿sí? 2, 4, hice 5 vueltas a mi tejido, ¿sí? Recuerden que cada uno de estos cordones se forman con 2 vueltas de tejido. Es como el Santa Clara para las que saben tejer en 2 agujas. Cada uno de estos cordones lleva 2 vueltas. Entonces hice un cordón, 2 cordones, o sea que tejí 4 vueltas y como una vuelta, o sea, como la que sigue va a ser la vuelta 6, llevo 5 vueltas tejidas, ¿ok? ¿Está bien? 2, 4 y una vuelta más, 5, ¿sí? 5 vueltas, porque no completé la sexta, ¿sí? Cada uno de estos cordones llevan 2 vueltas. Vuelvo a insistir, necesito que entiendan, ¿sí? Que alguien me diga si me estoy explicando lo suficientemente bien, ¿sí? Para que esto resulte. Esta es mi muestra y es la muestra en la que vamos a realizar todo el trabajo, ¿ok? Y va así. Yo acá, ¿sí? En teoría, ¿sí? Tengo ahora, como ves, yo empecé con cadenas y me daban 10 centímetros, ¿lo viste? Pero mira lo que pasó, quedaron 9, ¿sí? El punto que yo elijo para hacer, a mí me achica mi tejido en 1 centímetro, ¿ok? Y estas 5 vueltas de tejido a mí me representan 6 centímetros, ¿lo ves? ¿Sí? Entonces, ¿cómo te explico esto? Yo necesito tejer, ¿sí? Este tejido a lo largo tengo que poner 145 centímetros, que serían, tengo que contar la cantidad de puntos que hay acá, ¿está bien? Yo tengo 9 centímetros acá, ¿lo ves? 9 centímetros sin contar el primero y el último. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos sin contar el primero y el último. A mí me representan 7 centímetros. Entonces mi muestra no va a tener 10 centímetros, va a tener 7 centímetros. Así, ¿sí? 7 centímetros por, este sería el ancho, por 1, serían 2, 4, 5 vueltas, 5 hileras, ¿sí? Serían 6 centímetros. 6 centímetros son igual a 5 hileras y mis 7 centímetros de ancho serían igual a, habíamos contado los puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Es igual a 11 puntos. ¿Ok? ¿Por qué es necesario esto? Te estarás preguntando, ¿sí? Porque yo necesito, otra vez, ¿sí? Trabajar esto de esta manera. Yo necesito transformar estos 145 centímetros en puntos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Esto lo voy a hacer, y por eso te había pedido una calculadora, de la siguiente manera. Yo sé que 7 centímetros de mi tejido, de mi muestra, ¿sí? Es igual a 11 puntos. ¿Lo ves? A ver si lo puedo hacer con otra lapicera. A ver esto, si sirve, si se ve. Entonces, 7 centímetros de mi tejido de muestra representan 11 puntos. Yo necesito poner 145 centímetros y esto es el largo que yo quise darle a mi suéter. Vos podés ponerlo más, menos, tu frente puede ser un poco más corto que tu espalda puede ser bastante más larga que tu frente. Eso lo vas a sacar vos dependiendo del largo total que vos quieras tu suéter, ¿sí? El largo total de mi suéter, del que yo quería, decía que eran 70 centímetros. Yo decidí agregarle, ¿sí?
5 centímetros más para la espalda, ¿ok? Entonces, mi frente va a tener 70 centímetros, mi espalda va a tener 5 centímetros más. Como lo estoy haciendo atravesado y voy a hacer todo el largo total, completo, yo decidí que fueran 145 centímetros. ¿Cómo transformo estos centímetros en puntos? ¿Ok? ¿Cómo transformo los centímetros en puntos? Lo voy a transformar de la siguiente manera. Voy a multiplicar 145 centímetros por 11 puntos y a esto lo voy a dividir por los 7 centímetros de mi muestra. ¿Sí? Por eso te decía que trajeras una calculadora, ¿sí? Entonces, la cuenta sería 145 por 11 y esto me da 541, 541, 5951 y a este número, ¿sí? Lo voy a dividir por 7. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. Y acá serían 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. No, sí. Entonces serían 7 por 7. 49 al 55, 6 puntos. ¿Está bien? Como me dan un número con coma, porque yo debería bajar acá y seguir haciendo esto, me va a dar un número con decimales, yo voy a decidir que tengo que poner un punto más, ¿sí? Los 145 centímetros, ¿sí? Que yo decido que va a ser el largo total de mi prenda, se transforman en 228, y esto en realidad eran 227, lo que sea, porque acá tengo resto, ¿sí? Decido agregarle un punto más. Entonces, estos 145 centímetros, gracias a la medida de mi muestra, se van a transformar en 228 puntos, ¿sí? En total. ¿Qué significa esto? Que yo voy a empezar mi tejido con 228 puntos. ¿Ok? Así. Yo voy a empezar y voy a contar 228 puntos y voy a empezar mi tejido. Vuelvo a insistir con esto. 228 puntos es la medida que me da a mí con las medidas que yo me tomé, ¿ok? Esto que yo acabo de hacer con ustedes, tienen que hacerlo con las medidas que ustedes se tomaron, ¿sí? Ustedes se tomaron el contorno de pecho, que es la medida, ¿sí? Que les dije que se toma de la parte más prominente del cuerpo, ¿sí? Ya sea el busto, la pancita o los rollitos que tenemos en las caderas, ¿ok? Esa va a ser la medida que ustedes van a tomar como contorno de pecho, la más prominente. A esa medida, como nuestro suéter es un suéter oversize, significa que es mucho más grande de lo que sería normalmente mi talle, le voy a agregar entre 20 y 40 centímetros más. ¿Eso de qué depende? De tu gusto, ¿sí? Si vos querés que sea apenas un poco más grande, le agregás menos centímetros. Si querés que sea mucho más grande, le agregás más centímetros, ¿ok? Esto ya lo expliqué, te lo vuelvo a explicar, pero necesito que tomes conciencia de que no podés poner 228 puntos, ¿sí? Si vos tenés más contorno de pecho que yo, ¿sí? Esto que yo hice acá, vos lo tenés que suplantar con las medidas que vos te tomaste o con las medidas de la persona a la que le vas a tejer. Queda claro, ¿no? Porque resulta de que si yo soy un talle S, como para que te des una idea, ¿no? Y vos sos un talle M o un talle L y haces tu suéter con mis medidas, no te va a entrar,
¿ok? Te va a quedar ajustadísimo y no va a ser lo que, no va a ser para vos. ¿Esto se entiende? Necesito que alguien me diga si queda claro que lo que yo estoy dando son mis medidas y que tienen que estar reemplazadas por las medidas que ustedes se toman, ¿ok? Bien. Yo necesito que ustedes entiendan esto para que entiendan de dónde salen estos 228 puntos, cómo se transformaron de centímetros, cómo transformé esto de centímetros en puntos. Lo transformé de centímetros a puntos a partir de la muestra que yo hice de mi tejido. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que yo utilicé, ¿sí?, para este tejido una lana semigorda y una aguja número 5. Pero si yo hubiera utilizado un hilado más fino con una aguja mucho más chica, ¿sí?, mi muestra no me hubiera dado 11 puntos, me hubiera dado más cantidad de puntos, ¿ok? En la misma cantidad de centímetros, ¿sí?, me iba a dar muchos más puntos porque el hilado es más fino, ¿sí?, y las agujas que voy a utilizar también. Otra cosa que yo necesito que vos tengas en cuenta es que tu tejido te tiene que quedar de esta manera. A ver, si es una aguja semigorda, una lana semigorda, lo que estás usando, podés llegar a utilizar medio punto más, ¿sí?, de lo que usé yo. Por ejemplo, yo usé una aguja 5, podría haber usado una aguja 5,5. Sí, eso le va a dar un poco más va a quedar un poco más babita mi tejido. Pero yo necesito que tenga cierta estructura el tejido para que no termine deformándose, ¿ok? Vos acordate que yo voy a tejer, mi tejido va a quedar de esta manera, puesto en mi persona, así, ¿sí? Cuando yo lo vea de frente, terminado mi trabajo, se va a ver de esta manera el punto, ¿sí? Y vos tened en cuenta que yo voy a tejer todo el largo, ¿sí?, y lo voy a doblar, ¿ok? Entonces esto tiene que ser resistente para no perder la forma, para que no quede feo, ¿ok? Entonces, tened en cuenta eso, que si yo estoy usando un hilado grueso voy a tener menos cantidad de puntos por centímetros. Y si yo estoy usando un hilado mucho más fino, voy a tener más puntos por centímetros. Y que todas estas cuentas dependen pura y exclusivamente de las medidas que vos tomaste anteriormente. ¿Ok? Vuelvo a insistir, esto salió de mi muestra de puntos, ¿sí? Yo agarré el hilado que yo voy a utilizar para hacer mi trabajo, agarré la aguja que correspondía para hacer ese hilado, para tejerlo, y tejí una muestra. Inicialmente yo hice la cantidad de puntos que entrarían en 10 centímetros. ¿Sí? La cantidad de puntos con las que yo inicié originalmente mi tejido daban 10 centímetros. El primero y el último punto no van a entrar dentro, ¿sí?, de la medición de centímetros. Una vez que yo hice mi muestra, ¿sí?, voy a medir menos el primero y menos el último punto, ¿sí? Esto me da a mí 7 centímetros. ¿Lo ves? ¿Sí? De acá salió esto. 7 centímetros representan 11 puntos, ¿ok? Y las 5 hileras que yo di, de vueltas que yo di en mi tejido, a mí me representan 6 centímetros, ¿sí?, de altura. ¿Lo ves? De acá sale lo que yo necesito. Bien. ¿Queda claro esto? Alguien que me diga, por favor, una manito, un corazoncito, si esto quedó claro, ¿ok? Esta es la cuenta, así se ve la cuenta que vos necesitas hacer reemplazando acá y acá, ¿sí?, la cantidad de puntos de tu muestra, la cantidad de centímetros y de puntos que te da tu muestra. Y acá lo que vas a hacer es reemplazar la cantidad de centímetros que vos querés que tenga de largo tu suéter,
siempre recordá esto. Yo acabo de poner todo esto y son las medidas que yo tengo. Esto tiene que estar reemplazado por tus medidas, por las que vos vas a usar. Estas son las medidas, sobre todo esto, que es lo que más me importa, que es el contorno de pecho, ¿sí? Es la medida justa que vos usarías para hacer un suéter normal, el talle, tu talle, ¿ok? Pero para hacer lo que estamos planeando hacer en este momento, tenés que agregarle como mínimo 20 centímetros y como máximo unos 40-45 centímetros más, ¿sí? A partir de la suma, ¿sí?, de el contorno de pecho más los centímetros extras que vos le vas a agregar, ¿sí?, es lo que vos vas a necesitar para tejer todo esto, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el largo total, ¿sí? Y el ancho de pecho, ¿sí? Que sería el largo total 2 veces o lo que vos quieras, ¿sí? El largo total de mi trabajo sería el frente y la espalda, ¿ok? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Nosotros vamos a trabajar nuestro trabajo por acá. No vamos a empezarlo de la manera tradicional, no vamos a empezarlo por la cintura, vamos a empezarlo por un costado. Y lo vamos a trabajar las dos partes que forman el frente y la espalda juntos, así. Esta es la manera tradicional. Esta es la manera en la que lo vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Para que vos entiendas, yo puse el frente acostado y la espalda acostada. No vamos a trabajar con unión, ¿sí? Vamos a trabajar simplemente a lo largo, ¿sí? Entonces, decidí cuántos centímetros de largo va a tener en total tu trabajo y yo decidí que el largo total sea 70 centímetros, es el largo total del frente. Yo quiero que mi espalda sea más larga, entonces a esto le agregué 5 centímetros. Entonces, mi espalda tiene 5 centímetros más que mi frente. Mi frente tiene 70, mi espalda tiene 70 más 5. La suma, ¿sí?, del largo total que yo quiera que tenga mi suéter es la cantidad de centímetros que yo después tengo que transformar en puntos para poder empezar a tejer. ¿Se entendió? Me parece perfecto. Otra cosa, ¿cuántos centímetros vamos a tejer? ¿Sí? ¿Cuántos centímetros vamos a tejer? ¿Sí? Hasta que tengamos que empezar nuestro cuello. ¡Ajá! ¡Qué interesante!, ¿no? Bien. Eso me lo va a decir, por eso insisto en esto. Esta medida, el contorno de pecho más los centímetros que yo le sume, ¿sí?, me van a dar esto, que sería el ancho, ¿sí?, de mi suéter originalmente, ¿sí? El ancho de mi suéter, por lo que yo decidí que tuviera de más, va a tener 55 centímetros de ancho, que está representado acá, ¿ok? El ancho de mi suéter lo voy a representar, va a estar dado en la cantidad de hileras que yo voy a ir subiendo, ¿sí? Entonces resulta que debería decidir, bien, esto se me va a complicar porque son 55 centímetros, voy a trabajar con 60, ¿está bien? Entonces, el ancho, ¿sí?, no va a ser... no le voy a dar 20 centímetros, le voy a dar 30 centímetros de más al contorno de mi pecho para que esto me dé 120 y pueda trabajar con centímetros, con números redondos para no complicarme la vida, ¿sí? Ok, entonces, yo voy a tejer 60 centímetros en total de alto, ¿sí? Yo voy a empezar mi tejido así. Voy a poner, ya decidí que eran 228 puntos y tengo que tejer el total, son 60 centímetros. Pero resulta que yo no voy a hacer una frazada, voy a hacer un suéter. O sea que en
largo en lo que voy a ir tejiendo, le tengo que dejar el espacio para poder meter la cabeza. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Pensando en esto. Bien. Se supone que el cuello de cualquier prenda está centrada al medio, ¿sí?, de tu frente. ¿Ok? Si mi frente tiene 60 centímetros, eso significa que yo tengo 30 centímetros de un lado y 30 centímetros del otro. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? ¿Ok? Bien. ¿Cuánto quiero yo que tenga de ancho mi cuello? Para eso tomé mi contorno de cuello. ¿Sí? Mi contorno de cuello es de, vamos a ponerle 40 centímetros para trabajar con números redondos. ¿Sí? El contorno de mi cuello es de 40 centímetros, pero, a ver, yo tengo que poner mi cuello, mi contorno de cuello vuelve a ser como el contorno de mi cintura o de mi contorno de pecho, ¿sí? No es entero. Yo tengo la mitad supuestamente que va a dar al frente y la mitad que va a dar a la espalda. O sea que yo acá tengo una distancia de unos 20 centímetros. Es lo que me va a quedar acá, ¿sí? Van a quedar 20 centímetros para acá, 20 centímetros para acá, 20 centímetros o 10 centímetros, ¿bien? ¿Cuánto te mide tu cuello, la parte de tu cuello? ¿20 centímetros? No, vamos a trabajar con unos 10 centímetros, 12 centímetros, porque además esto, ¿sí?, es grande, es amplio, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es tejer hasta, tengo que contar así, que yo voy a ir tejiendo para allá, y la mitad de mi cuello van a ser a los 30 centímetros, pero yo necesito darle caída, ¿sí? Si no voy a hacer un cuello bote, ¿ok? Voy a hacer un cuello con caída. Entonces, en vez de tejer 30 centímetros directamente, para llegar hasta el medio, lo que voy a hacer es tejer 20 centímetros. Cuando tenga 20 centímetros tejidos así, para allá, o sea, de acá para allá, voy a poner mis 228 puntos y voy a ir tejiendo vueltas hasta tener, ¿sí?, 20 centímetros tejidos. Cuando tengas eso, que se supone y espero de todo corazón que puedas tejerlo para la semana que viene, yo te voy a enseñar a hacer todas las disminuciones que necesitas, ¿sí?, y los aumentos que se necesitan para volver a tejer, ¿sí?, y terminar con la parte del frente y la espalda de tu suéter. ¿Se entendió? Espero que sí. Te vuelvo a recordar que esta clase, espera que voy a dar vuelta la cámara, ¿sí? Así seguimos charlando. Paciencia. Bien, acá estoy. Hola, buenas tardes. Nos volvemos a ver. ¿Cómo les va? Bien, te vuelvo a insistir o a recordar en realidad. Esta clase queda en el Facebook. Está ahí. Si la buscas, la encontrás. Pero también, dame un tiempito, la subo, ¿sí? En un par de días la subo a YouTube. Mi canal se llama Los Entretejidos de Sonia. Me buscas en YouTube, la vas a encontrar la clase y ahí vas a poder por ahí pausarla, verla otra vez e intentar seguir el ritmo. De todas maneras, te recuerdo que me mandás un mensaje, me escribís en YouTube, por Facebook. La mayoría me conocen personalmente, así que si tienen alguna duda, me mandan un mensajito y yo voy a intentar evacuar todas las dudas a la mayor brevedad posible. Vuelvo a insistir, toma tus medidas, sumale al contorno de pecho entre 20 y 45 centímetros más.
Decidí el largo total de tu prenda, ¿sí? Si querés que sea por delante y por detrás igual, si querés que sea más corta por adelante o más corta por detrás. Esas son todas decisiones que quedan para que las tomes vos. Los talles oversize suelen ser muy largos, ¿sí? Llegan hasta debajo de la cola y eso es como un dato para que tengas presente. Vos podés hacerlo más corto, sí. ¿Podés hacerlo a la cintura? Sí. ¿Podés hacerlo a la cadera? Sí. Podés hacerlo como vos quieras, porque para eso lo estamos haciendo, ¿sí? Decidí el largo que querés que tenga tu suéter y con eso es con lo que vas a trabajar. Si el largo que vos decidís para tu suéter no lo querés de los dos lados iguales, o sea que el frente y la espalda midan lo mismo, decidí el largo total y a la espalda sumale lo que quieras, ¿sí? En centímetros. ¿Cuántos centímetros? No importa. Los decidís vos, ¿sí? Otra cosa que me olvidé de decirte es que no puedo darte una cantidad estimativa de material que vas a usar, porque depende de tus medidas, depende del tamaño que lo vas a tejer y depende del material que vas a usar, ¿ok? ¿Debería ser suficiente con 1 kilo? Sí, en principio debería ser suficiente. Y esto para 1 kilo para un material muy gordo, ¿ok? Estimativamente, y estoy hablando con mucha precaución sobre este tema, 800 gramos deberían ser suficientes de un hilado fino o intermedio. Si es muy fino y lo vas a tejer simple, te va a sobrar muchísima cantidad. Si lo vas a tejer doble, vas a estar bien. Si usás un hilado más grueso, ¿sí? Yo consideraría que 1 kilo debería serte suficiente. No lo sé, ¿sí? Vuelvo a insistirte. Va a depender del tamaño en que vos vas a estar tejiendo y el largo que le vas a dar a tu suéter. Mi esperanza es que se haya entendido todo esto, que haya quedado claro. Vuelvo a insistir, pregúntame lo que necesites, que yo te ayudo y te respondo todo lo que no entiendas. Y me gustaría que para la clase del miércoles que viene hubieras tejido al menos, a ver, ¿cómo te lo planteo? 10 centímetros menos que la mitad de tu cuerpo. ¿Se entendió? Si yo decido, ¿sí?, que mi cuerpo va a tener 60 centímetros, ¿sí?, de ancho, o sea que yo voy a tejer 60 centímetros así. Nosotros vamos a estar tejiendo así, ¿ok? Pero yo necesito saber cuántos voy a tejer así, ¿sí? Cuánto va a ser el ancho de mi cuerpo. Si yo decidí que fueran 60 centímetros, la mitad, que es como centro yo el cuello, ¿sí?, tomando la mitad del ancho de lo que esté tejiendo, van a ser 30 centímetros, ¿ok? Porque yo decidí que fueran 60 el ancho de lo que estoy tejiendo. Vuelvo a insistir, eso va a depender del ancho, del contorno de pecho que vos utilices, más los centímetros que vos les agregues, ¿ok? Esa cantidad la vas a dividir en la mitad. Y esa mitad la vas a volver a dividir a la mitad, que te va a dar la cantidad de centímetros, ¿sí?, otra vez, para poder centrar a dónde voy a centrar mi cuello, ¿sí? Me encantaría que vos quieras, ¿sí?, hasta 10 o 15 centímetros antes, ¿sí?, de la mitad del ancho de tu cuerpo. No sé si se entiende, espero que sí. Otra vez. Muchas gracias por estar, muchas gracias por el aguante, espero que no se haya hecho ni muy largo ni muy pesado y quisiera verte la clase que viene con tu tejido por lo menos empezado. Nos vemos. Muchísimas gracias por el aguante.